La dote de mi abuela. Antes de dar inicio a este relato de intimidades familiares, me pareció pertinente y necesario definir el significado de la palabra dote, con el fin de tener una idea clara de las varias formas de interpretar esta palabra. El diccionario en español Larousse, que es uno de los más prácticos y usuales, define la palabra dote como el caudal que lleva la mujer cuando contrae matrimonio. Esta definición me parece muy escueta y además machista. El diccionario en inglés Webster Widget tiene tres acepciones que son: 1. Regalo en dinero o propiedades que el hombre le dona a su novia. 2. Bienes en dinero o propiedades que una mujer le trae a su esposo al casarse. Esta definición me gusta. 3. Suma de dinero que le requieren a una postulante para ingresar al convento. Con el objeto de consultar un idioma vernáculo, acudí al compendio del idioma maya de Pacheco Cruz, que me regaló Miguel A. de Pau, un amigo yucateco. Este compendio define la palabra maya mu'ul como el presente que se lleva a los padres de la joven que se pretende para esposa. El presente consiste en una cantidad de pan de harina, chocolate o pinol, licor, un corte de vestido o el traje típico que se usa en esa región. La costumbre de los naturales de origen maya de algunos lugares de Guatemala consiste en pedir a la novia 3 veces. Esta costumbre inverterada aún persiste a la fecha y cada vez le agregan otras exigencias, especialmente en cuanto a la parte económica se refiere. Pan y chocolate, hacer la petición. La segunda vez llegan los hermanos juntamente con toda su prole llevando pan de harina, chocolate y licor. La tercera vez llega toda la familia más cercana del novio, lo cual incluye a los tíos y primos, llevando suficiente pan de harina, chocolate, pinol, plato o guiso tradicional del lugar y licor. Pero al casarse, la novia lleva a su nuevo hogar un ropero con solo ropa nueva. Actualmente, esta costumbre entre los naturales pobladores del altiplano de Guatemala se ha ido volviendo más compleja debido al alto costo de la vida y a la apreciación en moneda que los padres hacen de sus hijas, dándole valor al trabajo que éstas aportan al hogar. Recientemente me enteré que el precio que pagó un muchacho natural o indígena por su novia de 17 años para que le permitieran casarse con él fueron 1,300 quetzales. Últimamente han estado cobrando sumas que oscilan entre 30 y 50,000 quetzales, dependiendo del tamaño y valor de la tierra que los padres de la novia le heredaron a su hija. En África también existe esta costumbre de pedirle un dote al novio antes de aceptarlo como esposo para su hija. Recuerdo haber leído en una revista que un padre tímidamente le pidió al novio de su hija 10 vacas, pero la hija indignada reclamó con muy buen juicio que ella no valía solo 10 vacas, sino que 20, y desde luego el novio tuvo que conseguir otras 10 vacas más. El padre de mi abuela, don Manuel Patricio Pinelo Rodríguez, o sea, mi bisabuelo, ha de haber estado muy bien enterado de todas estas definiciones y costumbres antes de casar a sus hijas, especialmente en el caso de mi abuela Asclepiades, porque el convenio que hizo con su futuro yerno antes de aceptar el compromiso de su hija fue, sin lugar a dudas, excepcional e increíble. Me pareció tan increíble
que eso fue lo que me estimuló para escribir este relato. Mi bisabuelo materno estaba casado con Digna Pinelo Méndez, nieta del coronel Modesto Méndez, famoso petenero a quien se le acredita haber descubierto y dar a conocer Tikal. Ellos procrearon 9 bellas y hermosas mujeres, siendo ellas en su orden Inés, Pastora, Gregoria, Tomasa, Aurelia, Ramona, Asclepiades, Francisca y Beatriz, quien era terriblemente traviesa. Es decir, que solamente trajeron a este mundo artículos para caballeros, a como suele decírseles por molestar a los que no tienen hijos varones. Francisca fue la única que murió a temprana edad. El nombre completo de mi abuela era Petrona Asclepiades, y sus familiares y amistades cariñosamente le decían Piades o Piaditas. No hacía mucho que mi abuela acababa de cumplir 21 años y según costumbres de ese tiempo, a su edad, ya debería de estar casada, pero a ella aparentemente aún no se le había aparecido su príncipe azul. Así es que aún estaba considerada dentro del grupo de señoritas casaderas, o sea, que era núbil. En ese tiempo llegaron a Petén varios mexicanos con el fin de delimitar la frontera entre Guatemala y México, y una de las hijas mayores, llamada Gregoria, se casó con Alberto Domínguez, quien era uno de los delegados mexicanos. Goya, a como la llamaban cariñosamente, no quería irse sola y consiguió convencer a 2 de sus hermanas para que la acompañaran a México, que era un mundo totalmente desconocido para ellas, habiéndose llevado a Aurelia y Pastora, quienes también se casaron, ya viviendo en México, con los mexicanos Alfredo Ruiz y Manuel Pastrana, respectivamente. Inés se casó con Nonato Cocón, Tomasa con Pedro Verges, Beatriz con Leandro Guerra, habiéndose radicado en Benque Viejo, Belice, y Ramona con Zenobio Ochaeta. La que seguía en orden de edad era mi abuela, pero a ella la pretendía un viudo de 49 años de edad, quien tenía reputación de enamoradizo y quizá con razón, porque ya estaba acomodado y era muy bien parecido. Cuentan que era un señor alto, blanco, de ojos claros, y según los comentarios y habladurías en el pueblo, las señoras se dejaban seducir por él, no sólo por ser galán, sino porque era un hombre con recursos económicos. Este pretendiente de mi abuela era ni más ni menos mi abuelo, don Francisco Dolores Pinelo Valle. Él acababa de quedar viudo de la señora María Flora Pinelo, con quien se casó cuando ella tenía apenas 18 años y con quien procreó 7 hijos, de los cuales quedaron vivos 4, siendo ellos Federico, quien se casó con Ana Valdizón, Felipe con Cruz Toraya, Esperanza con Anacleto Maza y Cruz con Alberto Valdizón. Estos no eran todos los hijos de mi abuelo, porque según se sabía a viva voz, tenía 6 hijos fuera de matrimonio y con distintas señoras. Esos hijos eran Aurora Morales, José María Sosa, Irene Sosa, Carmen Sosa, Trinidad Guzmán y Elena López, cada uno con su apellido materno, porque mi abuelo no los reconoció legalmente, aunque tengo entendido que los ayudaba económicamente. Mi abuelo Francisco, sin lugar a dudas, era un hombre que no podía vivir sin una esposa y sin otras mujeres, diría yo,
porque después de haber quedado viudo no tardó mucho en echarle el ojo a mi abuela, quien era su sobrina en segundo grado, y además le llevaba 28 años. Pero este hecho a él no le importaba, y aparentemente ni a ella, aunque la pobre ha de haber tenido la presión de sus padres. Ya me imagino a mamá digna diciéndole: Cásate, cásate, porque si no te casas, joven, te va a dejar el tren y te vas a quedar a vestir santos. ¿Ya viste a la fulana y a la sutana? Esperaron tanto que al fin les metieron un hijito y a nosotros no queremos eso para ti. Agárrate de este viejo y ya está, no seas bruta. Pero por suerte para mi abuela, don Francisco estaba tan entusiasmado con su nuevo amor que no tardó mucho en comprometerse a casarse y sin meditarlo tanto pidió la mano de mi abuela Asclepiades. Sin embargo, mi bisabuelo era previsor y sabiendo que mi abuelo tenía múltiples compromisos hereditarios, le hizo una propuesta a mi futuro abuelo que no pudo o no se atrevió a rechazar. Dicha propuesta necesariamente tenía que ser aceptada antes del compromiso matrimonial con mi abuela. Mi abuelo, no cabe duda, aceptó sin pensarlo detenidamente, quizá debido a su entusiasmo de hacer suya a una señorita de buena familia, quieta, honrada, trabajadora, recatada y, por qué no decirlo, virgen. Ya me imagino qué fantasías ha de haber pasado por su mente tan solo de pensar en su primera noche con mi abuela. Mi bisabuelo, después de hacer una evaluación pormenorizada de la situación y con el fin de proteger a su hija y también a la progenie de ella, le detalló a mi abuelo Francisco su propuesta, que tengo entendido lo dejó sin poder articular ni una sola palabra por un gran rato. Pero le indicaron que era un requisito qua non, o sea, que no podía negarse, si era que en realidad deseaba casarse con la señorita Asclepiades Pinelo. Es necesario aclarar que no creo que mi abuelo haya pedido dote para todas sus hijas, pues estoy seguro que en el caso de mi tía Tish, Beatriz, mi abuelo más bien ha de haber dado dote él para que se la llevaran, porque era muy traviesa y hablaba mucho, como si estuviera dictando una cátedra magistral. A las otras hermanas no las conocí, así es que no puedo opinar al respecto. La propuesta que mi bisabuelo le hizo a mi abuelo antes de hablar de matrimonio fue que primero debería de heredar a sus hijos legítimos de su primer matrimonio, con el fin de que éstos ya no tuvieran derecho a reclamar parte del patrimonio que acumularían él y mi abuela en su nuevo matrimonio. Seguidamente le dijo que para asegurar este requisito era necesario que los 4 hijos de su primer matrimonio firmaran un documento donde expresaran por escrito con su puño y letra ante abogado y testigos honorables el hecho de haber recibido su parte de la herencia que les correspondía del primer matrimonio con su madre. Y como se dice en buen chapín, para muestra un botón, tengo un documento en mi poder que firmó mi tío Federico, el cual dice así: recibí de mi señor padre don Francisco Pinelo Valle la 4ª parte de la herencia que nos corresponde a cada uno de sus hijos del primer matrimonio. Seguidamente detalla todas las alhajas y monedas de oro. Al final dice: por lo tanto, le rindo las más expresivas gracias. Firma Federico Pinelo Pinelo. Aparece la fecha de 22 de mayo de 1915. En segundo lugar, mi bisabuelo le pidió a mi abuelo la dote de mi abuela,
que consistía en que él, mi abuelo, se comprometía por escrito ante notario y testigos a lo siguiente. 1. Entregar herradas durante el mes de julio con el fierro que se le matricula a su futura esposa, la señorita Asclepiades Spinello, 20 novillonas de sobre año y que pasten en los campos de la aldea de Chiché, hoy La Esperanza, jurisdicción municipal del pueblo de La Libertad en el departamento Petén. 2. Asimismo, también se obliga a darle a su futura esposa, la señorita Asclepiades Spinello, una casa ubicada en Flores, teniendo por lo menos 12 varas de largo por 7 de ancho, con techo de zinc o lámina de hierro, debidamente amueblada y con su correspondiente cocina. ¿Qué tal? Además, se obliga a entregar la casa en el transcurso de un año a partir de la presente fecha. Esta exigencia tan detallada y descriptiva de la casa podría pasar desapercibida para cualquiera que no supiera que mi bisabuelo estaba describiendo su propia casa. Esta era la casa donde él estaba viviendo juntamente con su esposa, así como mi abuela Asclepiades y demás hijas solteras en esos momentos. Para asegurarse aún más con esta dote, mi bisabuelo exigió un otro sí en el contrato de compraventa de su casa, en el cual detalló lo siguiente. Es convenido entre las partes contratantes que la casa será habitada por el vendedor, mi bisabuelo desde luego, y su esposa mientras vivan. O sea, que mi bisabuelo le vendió su casa a mi abuelo para que se la dieran de dote a su hija Asclepiades y al mismo tiempo se reservó el usufructo vitalicio de la misma. Bonito negocio para mi bisabuelo, claro está. Con el tiempo murió mi bisabuelo Francisco y mi abuelo, juntamente con mi abuela Piades e hijos, ocuparon la casa que le dio de dote, haciéndole además un segundo nivel con maderas preciosas de Petén, cedro y caoba. En esta casa estaban viviendo cuando ocurrió un accidente en la parte norte de la isla, precisamente en la vecindad de la casa de don Teófilo López. Resulta que unas latas de aceites y pinturas prendieron fuego sin que nadie se percatara, y con el aire del norte que había ese día rápidamente se propagó en casi toda la isla. El incendio fue de tal magnitud que las bolas de fuego que se formaban saltaban sobre las casas, propagándose el fuego con una rapidez vertiginosa. Una de esas bolas de fuego cayó sobre la casa de mi abuelo y como en la isla de Flores no había medios para apagar el fuego, éste se ensañó sobre la casa de madera de mis abuelitos, hasta el punto de quemar toda la casa, incluyendo todos los muebles, camas y demás pertenencias. Lo peor fue el dinero en monedas, pues los tostones de oro que tenían guardados mi abuelo se derritieron, debido a que el fuego era tan intenso que no dio tiempo de nada. Por suerte pudieron sacar cargado a mi abuelo Francisco, quien estaba impedido desde hacía años debido a una embolia cerebral que le causó parálisis en la mitad de su cuerpo. Después de esta tragedia familiar, mis abuelos quedaron desconsolados, tristes y sin dinero. Tanto ellos como sus hijos se quedaron con la única mudada que tenían puesta ese día. El único patrimonio por medio del cual podían agenciarse algún dinero era la dote de mi abuela.
Ello se debió que mi tío Tomás se hiciera cargo total del ganado y que mi tío Chico principiara a trabajar a los 14 años como ayudante de contabilidad con don Alberto Valdizón en La Libertad para ayudar económicamente a sus papás y hermanos. Mi abuelo Francisco, ya cansado y agotado de tanta tragedia y habiendo asimilado muy bien las enseñanzas de mi bisabuelo, al haberlo iluminado sobre lo que podrían hacer los hijos que había tenido en su primer matrimonio y con las otras mujeres, decidió hacer un último testamento donde enumeraba sus propiedades y los nombres de sus hijos a quienes nombraba sus legítimos herederos. Él había hecho dos testamentos anteriormente, pero según dijo, este sería su último, porque ya tenía 80 años de edad y además estaba parapléjico de un lado del cuerpo sin poder caminar. Lo único bueno era que aún tenía el uso completo de sus facultades mentales. Para hacer este último testamento escogió personas honorables de testigos, como lo eran los señores don Francisco Bobur M., don Nicolás Osaeta Ineco y don Rodrigo Cetina C., aclarando que ese testamento lo hacía en previsión de su muerte repentina. El testamento en síntesis dice que con su señora Asclepiades Pinelo en segundas nupcias procrearon 9 hijos llamados por su orden de edad: Tomás, Vicenta, Dominga, Francisca, Francisco, Antonio y Marina, que son mayores de edad, con excepción de los 2 últimos que son menores y 2 finados que se llamaban Manuel, que en primeras nupcias se casó con doña Flora Pinelo, ya finada, con quien procrearon 4 hijos: Felipe, Federico, Esperanza y Cruz, quienes aún viven, y en su oportunidad heredó con algunos bienes. Con esto aclaró que ya no tenía nada que reclamar. Que antes de esta fecha otorgó 2 testamentos y que en estos había dejado a cada uno de sus 7 hijos de su segundo matrimonio una caballería de las fincas Candelaria y Picú, situadas en jurisdicción de San Andrés, pero que debido a su enfermedad tuvo necesidad de venderlas a don Eleodoro Méndez L. Instituyó como sus únicos y universales herederos de todos sus bienes, derechos y acciones que en lo sucesivo pudiera adquirir por cualquier título a sus hijos legítimos de su segundo matrimonio con doña Asclepiades, a quienes nombró uno por uno, dejando como albacea a su hijo mayor Tomás Pinelo y en su defecto a Francisco Pinelo. Los hijos que mi abuela procreó con mi abuelo Francisco se casaron en Flores como sigue: Vicenta con Luis Contreras. Al enviudar se casó en segundas nupcias con Carlos Pacheco. Yo tuve el gusto de ser el padrino de este segundo matrimonio. Dominga con Manuel B. Alvarado Vázquez. Francisca con Julio Santizo Baeza. Francisco con Cristina Cisniega Guerra. Antonio con Valentina Saldívar. Marina con Julio A. Sierra, y el hijo mayor, que era Tomás y cuidaba el ganado, se casó en Chiché con Elena Juárez. Después de que mi abuelo murió, mi abuela Piades se hizo cargo de su dote. Recuerdo que cada año durante las vacaciones escolares acostumbraba ir a Chiché. Hoy se le llama también La Esperanza y queda a poca distancia de La Libertad, Petén,
con el objeto de chequear con sus propios ojos el ganado que su esposo le dio de dote. Ella siempre repetía aquella frase que dice: al ojo del amo engorda el ganado. Mi madre ya sabía que cuando mi abuelita principiaba a planificar su viaje, mis hermanas y yo también nos alistábamos para que supiera que nos íbamos a pegar a la cola. Era un paseo maravilloso que principiaba a las 4 de la mañana. Nos despertaban bien temprano y nos daban instrucciones para que nos vistiéramos rápido y nos pusiéramos suéter porque íbamos a atravesar el lago en canoa. A esas horas soplaba un viento frío y a veces hasta había neblina que no permitía ver de la orilla de la playa de Flores a San Benito. Después nos dirigíamos a la playa para tomar una canoa que nos transportaba a través del lago a San Benito. Ahí estaban los caballos ya ensillados y listos para partir a Chiché. Mi tío Tomás, que era experto en montar caballos, nos colocaba almohadas sobre las sillas de montar para evitar que nos escaldáramos. El viaje era a través de una vereda llena de frondosos árboles, pájaros cantores de diferentes tamaños y colores. Mi tío llevaba su rifle por aquello de las culebras y sobre todo los jaguares, que eran traicioneros y voraces. El viaje tardaba más de mediodía, pero era de lo más asombroso y alegre. Me emociono tan solo de pensar ir montado en un caballo por aquella vereda solitaria, tupida de bosque, los ruidos de animales de todo tipo, la sombra y frescura entre los árboles, el canto de las chachalacas y el chillido de las chicharras, los grillos y las ranas y el olor a hojarasca. La casa de mi tío era de cololché, que es un tipo de construcción que consiste en hacer una especie de jaula de palos rollizos amarrados con bejuco y cubierto con una mezcla de tierra, cal y zacatón. El techo era de guano, o sea, de ramas entretejidas de una palmera similar a la llamada manaca, cuyo cogollo asado es amargo pero comestible. La casa era amplia, con sala, cocina, comedor y cuartos para dormir. El agua que se tomaba era agua de lluvia que caía del techo de la casa. Su color era amarillento y de dudosa potabilidad. A nosotros nos daban café hervido para evitar el riesgo de tomar agua contaminada. Cuando el agua escaseaba, era necesario tomar el agua de la aguada que estaba enfrente de la casa, pero debidamente hervida, porque en esta aguada había tortugas, lagartos, peces y además las reses entraban caminando para tomar agua. Con el tiempo mi abuelita Piades se vino a vivir a la casa de su hijo Francisco, o sea, mi tío Chico. Recuerdo que en una oportunidad salimos a pasear al Parque Central y nos sentamos frente a la concha acústica para escuchar música. Mi abuelita no estaba acostumbrada a escuchar la música que interpretaba la Sinfónica de Guatemala, así es que me dijo: ¿por qué no vamos a otro lado? Estos músicos son un montón y no logran ponerse de acuerdo para tocar algo agradable. La banda del Petén solo tiene 10 músicos y tocan las piezas bien alegres, así es que mejor nos vamos. El patrimonio final de la familia y de mi abuela fue la dote que le dio mi abuelo antes de casarse. Ese ganado permaneció aumentando y disminuyendo y no parecía terminarse nunca porque ella lo cuidó con esmero, ya que se sentía orgullosa de poseer algo que su padre pidió para ella antes de entregarla en matrimonio. Yo ignoraba el origen de ese ganado hasta el día en que mi primo, el arquitecto Manuel Pinelo Cisniega, me dio copia de los documentos que tenía bien guardados su papá.
No entiendo por qué mi tío Chico nunca nos dijo nada sobre este asunto tan interesante, a pesar de que él era una persona muy comunicativa. Es muy posible que mi tío nunca relatara nada porque sentía que si lo hacía habría comentarios y murmuraciones que a mi abuelita no le habrían gustado y además sería como violentar su privacidad. Al morir mi tío Chico, tampoco se supo nada, porque su esposa aparentemente no tuvo la curiosidad de escudriñar en el montón de documentos que estaban bien guardados. Sin embargo, a mi primo Manuel le dio curiosidad tanto escrito guardado y al leerlos encontró que había algo que todos los parientes deberíamos saber y nos proporcionó una copia de todos los documentos con respecto a la dote de mi abuela. Al morir mi abuela, mi tío Chico, el contador Francisco Valentín Pinelo y Pinelo, quien era el albacea suplente, le encargaron sus hermanos que vendiera lo que quedaba del ganado, así como la casa. Después que mi tío le vendió la casa al Crédito Hipotecario Nacional, repartió el dinero entre sus hermanos, habiendo quedado todos conformes con su parte. Mi mamá ahorró su dinero en un banco y nunca lo tocó, hasta que unos días antes de morir me dejó a mí encargado de darle su parte a cada uno de mis hermanos e incluso a mi padre. Así es que la herencia que mi bisabuelo quería para sus nietos alcanzó hasta para sus bisnietos. Como sucede a veces en algunas familias, siempre hay alguien que quiere apropiarse más de lo que le corresponde como heredero y otros se apropian de todo. Pero en este caso fue mi abuela la que permitió y decidió qué era lo que se hiciera con sus bienes. Ella murió en la ciudad capital a los 83 años de edad, mientras que el abuelo murió a los 81 años de edad, poco después de haber hecho su último testamento.